Ahora conectemos. Se quemó. ¿Revisaste la hoja de datos? La hoja de datos. Si escenas como esta te han pasado, probablemente puede ser por alguna de estas tres razones. La primera es que no sabías que existen las hojas de datos. La segunda, conectaste algo mal o excediste los ratings máximos de tu dispositivo electrónico. Eso quiere decir que no leíste bien o no interpretaste bien la información de tu hoja de datos. O tercero, que estás usando un dispositivo que puede ser una falsificación o pirata que sencillamente no cumple en realidad con las especificaciones de las hojas de datos. Así que si estás usando un dispositivo electrónico y quieres saber cómo leer su hoja de datos y cómo sacarle el máximo provecho en el menor tiempo, no te pierdas el siguiente video. Hola amigos, soy Fabio de Dynamo Electronics y debes saber que una hoja de datos es un documento donde encuentras la información técnica de un dispositivo electrónico, tales como microcontroladores, reguladores, fuentes, resistencias, etc. Pero si pensamos en una board como un Arduino Uno normalmente no va a tener una hoja de datos, pero sí cada uno de los componentes que la componen, así como el microcontrolador, los conectores, los fusibles, comparador, etc. Y sucede que cada fabricante redacta o escribe su hoja de datos según le parece, es decir, no hay un estándar, y eso hace que a veces cuando estás iniciando con electrónica, tienes otra profesión o no estás acostumbrado a leer hojas de datos de manera continua, sea un poco difícil interpretarlas. Miremos estos dos ejemplos. Por este lado tenemos el datasheet de el Atmega 328, el microcontrolador que tiene el Arduino Uno, y por este lado tenemos el datasheet de el RP2040, el microcontrolador que tiene la Raspberry Pi Pico. Como pueden ver, la información se presenta de manera diferente, cada uno lo va presentando según le parece. Además, en estos dos casos, por ejemplo, cada uno de estos documentos tiene más de 600 hojas. ¿Quién presenta la información así? Claro, tenían que ser ingenieros. Y bueno, entenderás que los ingenieros nos complicamos la vida todo el tiempo, y sobre todo si se trata de redactar o escribir manuales técnicos. No necesitamos esa asquerosa letra. Pero aquí estamos para ayudarte, y te cuento que llevo más de 15 años leyendo información técnica como esta. Así que hemos hecho una estrategia para que en poco tiempo puedas encontrar la información técnica que estás buscando o la información más relevante que necesitas en una hoja de datos. Pero antes, ¿dónde encontrar las hojas de datos? Bueno, en la actualidad es muy fácil usando el internet. Simplemente escribes la referencia del producto o del dispositivo electrónico que quieres encontrar su hoja de datos, seguido de la palabra datasheet. Por ejemplo, Atmega 328 datasheet. Y busca o elige donde te salga una búsqueda de un PDF. O si no, muchas veces también en tu tienda o proveedor de confianza, como en Dynamo Electronics, puedes encontrar en su página web las hojas de datos de los productos que se comercializan. Ahora que ya tienes tu hoja de datos, empecemos. Te había dicho antes que las hojas de datos no tienen una sola estructura o una sola forma de escribirse debido a que no existe un estándar en el mercado para esto. Pero la mayoría de hojas de datos que hemos revisado normalmente van a tener las siguientes partes. Lo primero es una descripción corta. Aquí el fabricante describe de una manera muy concisa qué es su dispositivo y para qué sirve. Lo segundo es unas características cortas también. Estas características van a nivel eléctrico y también a nivel de funcionamiento. Lo tercero es un diagrama de bloques. Este diagrama es un diagrama simplificado de la forma o el funcionamiento eléctrico que tiene el dispositivo. El cuarto son los índices máximos de funcionamiento que tiene tu dispositivo. Estos índices son muy importantes porque aquí vas a ver cuál es el voltaje máximo que le puedes aplicar o cuál es la potencia máxima o cuál es la corriente máxima. Es decir,
cuando superas estos índices absolutos, probablemente vas a dañar tu dispositivo electrónico. Así que estos índices son súper importantes en el momento de leer hojas de datos. También tenemos las características eléctricas y aquí nos dicen o nos dan la información de cada uno de los voltajes que tiene nuestro dispositivo, en qué rango se mueven, por ejemplo el rango mínimo, el rango típico y el rango máximo. Esto también de corriente, temperatura, etcétera. Es decir, de acuerdo al dispositivo electrónico que estemos manejando, nos van a dar la información relevante, por supuesto electrónica o de sus características eléctricas que se requieran para usar este dispositivo. Después tenemos el diagrama de pines y en este nos muestra la función y la distribución de cada uno de sus pines. Y este también es súper importante. ¿Por qué? Porque aquí nos muestran cómo o en qué pines polarizamos nuestro circuito. Es decir, cuando hablamos de polarizar es donde vamos a conectar tanto la tierra como la alimentación de nuestro sistema. Entonces, esta información del diagrama de pines es súper importante. También nos van a mostrar muchas gráficas. Estas gráficas pueden dividirse básicamente en dos. Unas gráficas del funcionamiento eléctrico. Cuando hablamos de funcionamiento eléctrico, resulta que los dispositivos electrónicos no tienen comportamientos normalmente lineales. Así que vamos a encontrar muchas gráficas mostrándonos cómo funciona un dispositivo. Voy a darles un ejemplo. Cuando un dispositivo electrónico funciona a una temperatura específica, se va a comportar de una forma. Pero si esa temperatura se eleva, este dispositivo va a funcionar de una manera un poco diferente. Así que esto es bastante importante. También vamos a tener la parte de aplicaciones. En esta parte de aplicaciones nos van a mostrar o nos van a contar cuáles son tanto los principios de funcionamiento como recomendaciones de uso de este dispositivo. Y por último tenemos el empaquetado. Y esta información es muy importante porque les cuento una experiencia. Cuando estudiaba en la UIS, una de las mejores universidades de Colombia, y requerí comprar por primera vez unas resistencias de montaje superficial, me preguntaron en qué empaquetado las iba a comprar y no supe qué decir. En realidad no sabía que venían en diferentes empaquetados. Pensaba que como las resistencias de inserción, las que ponemos en un protobar, todas eran iguales. Bueno amigos, les cuento que no, si no lo han manejado, hay muchos empaquetados o muchas formas en las que vienen los circuitos electrónicos y la información está disponible para nosotros. ¿Dónde? En las hojas de datos. Por eso esta información es tan importante. Lo mismo pasa con los microcontroladores, los reguladores, etcétera. Todos estos dispositivos vienen en diferentes empaquetados, sino que pasa que muchas veces o en la mayoría de mercados, sobre todo aquí en Latinoamérica, todo lo encontramos en un solo montaje. Así que cuando vas y pides un, no sé, por ejemplo, un LM555, normalmente tú no dices o no describes si este es de inserción o superficial o qué tipo de empaquetado tiene. Y es muy probable que el que tengan sea de inserción, es decir, que puedas meter en un protoboard. Así que nos saltamos un poquito esa parte, pero esto cuando avanzas en tus estudios y requieres hacer unos diseños ya un poco más complejos o quieres llevarlos a un punto donde integres la tecnología y tus boards o tus diseños sean más pequeños, los empaquetados son extremadamente importantes. Así que esta información ya sabes dónde está, en la hoja de datos. Y si estás buscando dispositivos como Raspberry Pi Pico, sensores como el 810 o la nueva Nano Every de Arduino, ya sabes, puedes conseguirla con nosotros en www.dynamoelectronics.com y conecta tu ingenio. Además, esta vez también te voy a invitar a que hagas parte del Arduino Day. El Arduino Day es un día mundial que celebra Arduino y hace eventos en diferentes partes del mundo. En tiempos de pandemia, estos eventos van a ser virtuales, pero antes de eso, en todos los países hacíamos eventos donde se contaba sobre la tecnología de Arduino y se hacían talleres sobre eso. Esta vez te invitamos a nuestro taller virtual. En este taller vamos a tener a nuestro ingeniero experto Omar Carvajal y nos va a contar y nos va a enseñar en vivo a hacer un sistema de riego automático para plantas. Así que te invitamos a suscribirte a este evento. Abajo también te vamos a dejar el link para que te puedas suscribir y no te lo pierdas, va a estar buenísimo. Y ahora que ya sabes cuál es el contenido que normalmente tiene una hoja de datos, vamos a ver cómo utilizarlo. Para eso vamos a hacer 3 ejemplos prácticos.
Empecemos con el primero. Imagínate que compras un sensor como este. Este sensor es un GP2Y D810 en board. Es un sensor para medir distancia. Es un sensor digital. ¿Qué sucede? Cuando este sensor viene montado en board, ya hay mucha información de la hoja de datos que de pronto no va a ser relevante para mí. ¿Por qué? Porque esa información fue relevante en el momento de implementarlo en la board. Así que miremos. Si tengo este sensor, la información más relevante que voy a buscar es cuál es la precisión del sensor, cuál es la frecuencia de funcionamiento de ese sensor, si este sensor tiene histéresis, qué tipo de salida tiene este sensor. Esa información probablemente sea la información más relevante. ¿Cuál es la información que en este caso de pronto no va a ser tan relevante? Primero, el pinout, es decir, la distribución de los pines. ¿Por qué esta información no es relevante? Porque ya está montado sobre una board, es decir, esa información de qué pines y en qué posición van, ya lo hicieron acá, nos ahorraron esa parte del trabajo. Entonces esa información del pinout ya no es tan importante o no es tan relevante. Segundo, de pronto no es tan relevante las características máximas electrónicas que pueda tener. ¿Y esto por qué? Porque muchas de estas boards pueden incluir, por ejemplo, dispositivos de protección, pueden incluir reguladores, etc. Así que van a cambiar las características eléctricas máximas o las características eléctricas a las cuales va a energizar esta board. Y te estarás preguntando, bueno, entonces ¿dónde encuentro esa información? Bueno, la respuesta es muy fácil. Cuando veas o tengas una board que haya implementado un fabricante, la información la vas a encontrar o se la vas a pedir a ese fabricante. Ese fabricante te va a decir cuál es la distribución nueva de pines que tiene la board, porque ya no va a ser la misma distribución de la hoja de datos, sino va a tener una nueva distribución de pines. El fabricante te va a decir cuál es esa distribución y a qué voltaje alimentarla. Por ejemplo, miremos el caso de este sensor. Este sensor es ensamblado por nosotros, por Dynamo Electronics. Es decir, nosotros diseñamos esta board, ensamblamos toda la parte electrónica y testeamos a la final este sensor para ver que funcione bien. En nuestra página te proveemos precisamente esa información. La información de a qué voltaje alimentarlo, cuáles son los pines de entrada y de salida, qué tipo de salida vas a encontrar. Adicionalmente te decimos que a esta board le agregamos un LED para que sea mucho más fácil ver en qué momento se hace la detección. Y también tenemos acá un video donde te mostramos cómo funciona este sensor. Por supuesto, también en nuestro caso ponemos las hojas de datos del sensor, así que ahí mismo puedes revisar la hoja de datos para ver esta otra información que te digo. Entonces, hagamos el ejercicio completo y miremos la hoja de datos de este sensor para ver qué información vamos a sacar de ahí. Bueno amigos, aquí tenemos nuestra hoja de datos y vamos a ver cuáles son los datos que son relevantes cuando tienes un sensor o un circuito montado en board. Entonces, lo primero que vamos a revisar es descripción, segundo, características, tercero, vamos a revisar las características eléctricas pero referente al funcionamiento de tu sensor o tu circuito. Cuarto, vamos a revisar cuáles son las notas de aplicación o las gráficas que tengamos acerca también del funcionamiento de nuestro circuito. Y quinto, si hay alguna teoría de operación o cosas de esas que nos sirven. Así que vamos a ver. Arranquemos primero por la descripción. Miren, en este caso la descripción es corta pero sustanciosa. ¿Por qué? Hay información tan relevante como esta. La metodología que usa para la medición es de triangulación. ¿Esto por qué es importante? Ahí nos lo dicen precisamente porque este sensor hace que no sea tan influenciable por situaciones como la reflectividad, la temperatura o la operación de la duración en el proceso. Así que con sensores como este podemos tener señales más estables. Entonces, si tu proceso, por ejemplo, es un proceso que tenga que estar en ambientes externos o cosas de ese estilo, ese sensor te sirve. Acá pasamos ahora a las características. Y las características nos dicen la distancia de detección es de 100 milímetros, es decir, 10 centímetros. Puedes alimentarlo con batería en este rango de voltajes, pero algo súper importante que es tolerante a la luz solar. Entonces, todas sus pruebas probablemente las puedas hacer en laboratorio y cuando salga al sol a hacerlo funcionar, no va a tener problema. ¿Por qué digo esto? Porque muchos sensores suceden que pueden ser sensibles a la luz solar, es decir, a las longitudes de onda que llegan cuando hay radiación solar, y esto hace que los sensores se saturen o den malas señales. Entonces tú trabajas en ambientes indoor o en laboratorio, súper bien, pero cuando llegas afuera,
tu sensor dejó de funcionar. A ese sensor no le va a pasar eso. ¿Por qué? Por la forma en cómo funciona, una metodología de triangulación. También nos hablan sobre si tiene, por ejemplo, algún tipo de certificación. De pronto esto puede ser o no importante para ti. Sigamos. Decíamos que diagrama de bloques no lo vamos a hacer. Esta información fue importante ¿para quién? Para quien ensambló la board. Si en tu caso tuvieras solo el sensor y quisieras ensamblarlo en una board, información relevante. En nuestro caso no lo es. Lo mismo pasa con el outline dimension o el pin out o descripción de pines. Solo van a ser importantes cuando tú uses directamente el sensor o directamente el circuito integrado. En este caso, como lo estamos usando ya montado en una board, esto ya no es relevante. Pasamos a las características máximas. Estas también van a ser relevantes solo en el caso del que los ensambló o ese fabricante te va a dar a ti esta información. ¿Y por qué? Porque puede que ese circuito, por ejemplo, ya tenga un regulador de voltaje que haga que estas características máximas hayan cambiado. Así que en esto, ¿a quién se lo debes consultar? A tu fabricante. Y recuerda que si tienes un sensor montado en board que sea genérico, probablemente esta especificación no la haya y tengas que hacer algo de prueba y error para saber qué pasa. Bien, continuemos. Decíamos que las características eléctricas no te interesan, pero las más relevantes, ¿a quién? Al funcionamiento del sensor como tal. ¿Cuál es en este caso esa característica? La distancia de detección, que nos dicen que va desde 80 a 130 milímetros, es decir, tiene un rango de error bastante alto. Y la detección típica es a 100 milímetros. Y también nos dice, por acá en 2 y 3, nos dice que esto puede ser afectado por histéresis. Y adicionalmente nos dice que estas pruebas fueron usadas con un papel blanco reflectante al 90%. Continuemos. En algunos casos encontramos estas condiciones de operación recomendadas. Esto también es relevante para el fabricante. Y si el fabricante dejó estas mismas condiciones porque digamos no hay un regulador o no hay otros dispositivos de protección que interfieran, por ejemplo en este caso en la alimentación, estas características son importantes para nosotros, pero consúltalas con tu fabricante. Bien, seguimos con gráficas. Las gráficas son relevantes para nosotros. ¿Por qué? Porque por ejemplo en esta nos dan la frecuencia de operación. La frecuencia de operación máxima, miren, la podemos sacar de aquí. El tiempo que él va a demorarse en un cambio de señales de 2,56 milisegundos. Eso quiere decir cerca de unos 400 Hz. Si tu proceso por algún motivo es más rápido de 400 Hz, imagínate que tú vas a medir el aspa de, no sé, de un motor, y esa aspa de un motor es brushless de un dron y se mueve a más de 400 Hz, bueno, este sensor se te va a quedar corto. Pero si por el contrario vas a medir un proceso, supongamos un robot que detecta si se va a chocar contra una pared o no, bueno, este proceso es un proceso muy lento por la velocidad del robot, así que esta velocidad de 400 Hz es genial para esos procesos. Entonces, la frecuencia relevante para ti. Continuamos con gráficas. Miren esta es de las más importantes. ¿Por qué? Porque esta es la salida de voltaje versus distancia. Es decir, esta es la señal que va a tener en tu pin de salida. ¿Qué vemos acá? Que las señales son detectables o este sensor va a poder detectar objetos entre 20 a 100 milímetros. Es decir, tenemos una zona muerta de 20 milímetros. Adicionalmente nos indica que tenemos una histéresis de unos 5 milímetros. Entonces, esto es bastante importante si tu proceso debe ser muy preciso. Si tu proceso solo puede medir, por ejemplo, a una distancia de 100 milímetros, no un milímetro más, no un milímetro menos, este sensor probablemente no sea la mejor elección para ti. Pero si supongamos tú tienes este sensor y lo utilizas para un sistema que abra una llave automática cuando una persona, por ejemplo, ponga sus manos, bueno, este sensor puede funcionar muy bien porque te está mostrando en una distancia de unos 10 centímetros y no es tan problemático que sea un poquito más o un poquito menos. Entonces la información aquí que encuentras es súper importante. Ahora vamos a las notas. Estas notas son también aplicaciones o funcionamiento. Puede haber información bastante importante aquí. Vamos a ver alguna de esas, por ejemplo. Imagínense que ustedes quieren coger este sensor y lo quieren empaquetar para que esté a prueba de polvo, porque lo van a poner en una aplicación donde está montado sobre un automóvil. ¿Qué sucede? Para empaquetarlo probablemente quieran ponerle un filtro a la parte del sensor. ¿Qué tipo de filtro usan? Bueno, aquí nos dice que es un filtro óptico, el cual debe tener una longitud de onda de 870 nanómetros y puede ser más, o sea, ese es el centro de la onda donde tenemos una variación de 70 nanómetros hacia un lado, 70 nanómetros hacia el otro.
Entonces, este tipo de información es importante. Adicionalmente, si siguen revisando la información, nos va a dar datos como cuál es la forma correcta de posicionar el sensor, entre otras cosas. Así que amigos, como ven, hay información muy valiosa en la hoja de datos, pero en la medida que ustedes sepan qué es lo que están buscando, es mucho más fácil llegar acá. Y como les dije, cuando estemos buscando, cuando tenemos un sensor montado en board o estemos hablando de un circuito montado en board, ya saben, van descripción, características eléctricas que estén relacionadas con el funcionamiento, gráficas y finalmente notas de aplicación o notas que sean relevantes al funcionamiento del sensor. Y vamos con nuestro segundo caso. Imagínate que vamos a usar esta board. Esta es la nueva Arduino Nano de Very. Bueno, en realidad no es tan nueva, ya salió el año pasado, pero es nueva desde el punto de vista que va a reemplazar al Arduino Nano tradicional. Y esta tarjeta tiene un microcontrolador mucho más moderno. Y una pregunta que muchas veces nos hacen cuando se usan tarjetas como Arduino es ¿cuánta corriente puedo manejar en mis pines de salida? Así que vamos a ver cómo encontrar esta información. Entonces lo primero que debemos hacer en este caso es ir a la hoja de datos del microcontrolador. En este caso estamos usando, o ellos usan, un Atmega 4809. Entonces aquí queremos ver cuál es la corriente máxima que tenemos en los pines de salida. Entonces miremos nuestra hoja de datos. Bueno amigos, tenemos ya nuestra hoja de datos. Ahora, el dato que queremos buscar acá es un dato muy preciso y es la corriente máxima que puedo manejar. Así que se imaginarán que lo que estoy buscando es un índice absoluto máximo. Y recordarán que es una de las partes que les cuento que tienen la mayoría de hoja de datos. Entonces miren lo que vamos a hacer. Este PDF tiene 551 páginas, es decir, es muy largo. Entonces vamos a buscarlo de una forma muy sencilla. Van al buscador, van a poner precisamente índices de absolutos máximos y vamos a buscar. Por acá ya me llega a la tabla al índice y me dice que está en la página 460. Vamos a saltar de una vez allá. Llegamos a la página 460 y vamos a buscarlo. Entonces nos dice, miren, corriente de salida en el pin GND. Este dato también es importante, no es el que nos están pidiendo, pero es muy importante. En una temperatura de menos 40 a 85 grados, tenemos que es de 200 miliamperios. Tengamos este dato por ahí. Vamos a buscar el que estamos buscando. Mírenlo, aquí está, que es la corriente en los pines. Pin, la corriente es de 40 miliamperios. Entonces, en un pin de este microcontrolador no puedes tener más de 40 miliamperios. Nos tomó menos de un minuto llegar a este dato, pero también sabes que si pides a 10 pines 40 miliamperios, este no te los va a dar. ¿Por qué? Porque miren que nos decía que el máximo que él puede dar acá es de 200 miliamperios, es decir, todo el integrado básicamente te va a botar 200 miliamperios. Entonces miren la forma tan fácil como estamos encontrando la información cuando sabemos dónde buscarla. Y ya les decía, no todas las hojas de datos son iguales, entonces no pensemos que esto es una cuestión de suerte. Vamos a buscar este mismo dato en la nueva Raspberry Pi Pico, que utiliza el micro RP2040, y que si no sabes qué es una Raspberry Pi Pico y cuál fue la nueva apuesta de Raspberry, arriba te dejamos un link del video que hicimos acerca de ella. Miren, aquí tengo la hoja de datos. Vamos a hacer exactamente lo mismo. Buscar. Listo, llegamos. Miren, aquí están los índices. Y estaban en la página 632, imagínense. Ya los tenemos y vemos que solo encontramos voltaje, no estamos encontrando corriente como en la otra hoja de datos. ¿Y por qué? Ya se lo había explicado antes, no existe un estándar en el mercado que nos implique que en los ratings absolutos tienen que ponerse de una u otra manera. Así que cuando les suceda esto, ¿qué van a hacer? Van a bajar o van a subir un poquito buscando las características eléctricas, porque ahí es el otro punto donde esta información debería estar. Entonces, a ver, hacia arriba, ¿qué tenemos nosotros? Condiciones de reloj, que no es el tema. Vamos hacia abajo, miren, aquí están las características eléctricas de los pines de entrada y de salida. Entonces vamos a buscar la unidad nuestra, es de corriente. Puede estar acá o de pronto en los comentarios en algunas ocasiones. Voltaje, miren, por acá empezó a aparecer corriente. Entonces nos dicen que cuando la salida de voltaje pasa a alto en 1.8,
La corriente va a ser de 2, 4, 8, 12, dependiendo del seteo que tengamos, es decir, de qué características hayamos configurado nuestro pinout. Entonces, en el caso hipotético de la Raspberry Pi Pico, normalmente vamos a estar trabajando en 3.3 voltios. Miremos cuál sería en este caso. Entonces, mírenla, acá está. Cuando va load, va a poder ser 2, 4, 8 o 12, dependiendo de la configuración. Entonces, como pueden ver, ya sabemos que la Raspberry Pi Pico maneja una corriente mucho más baja en cualquier caso que la Arduino Nano Every. Miren lo rápido que encontramos del dato. Entonces, teniendo esta estrategia de saber qué partes tiene una hoja de datos y qué datos se encuentran en cada una de esas partes, vamos a encontrar la información muy fácil. Como ven amigos, en las hojas de datos encontramos información muy importante y esta es la base, por supuesto, del funcionamiento de nuestro circuito, nuestro sensor o el dispositivo electrónico que estemos usando. Y ten en cuenta una cosa, muchos de los dispositivos genéricos no tienen una hoja de datos. Así que cuando uses un dispositivo genérico, a veces no va a tener información de cómo funciona y muchas veces el funcionamiento se va a pasar en prueba y error. Por eso es que en muchos casos los dispositivos genéricos son mucho más baratos que los dispositivos que tienen una marca o un fabricante detrás de ellos respaldando la información con la que se cuenta. Como vieron amigos, en realidad fue muy fácil llegar a esa información, teniendo en cuenta que la hoja de datos de LRP2040 es de más de 600 hojas. Entonces encontramos esta información realmente muy rápido. En menos de un minuto estamos encontrando la información. Así que de esta forma, tanto optimizas el tiempo para hacer una búsqueda, como vas de manera precisa a la información que necesitas sin tener que estar leyendo toda la hoja de datos. Por supuesto, van a haber muchas ocasiones en que vas a tener que encontrar información mucho más precisa o mucho más completa acerca de alguno de los funcionamientos de un circuito integrado, pero también estás viendo que hay formas de encontrar esta información de manera muy rápida y muy precisa. Pasemos a nuestro tercer caso. Imagínate que tienes un motor de paso y quieres usar un driver como el DRB8825 y ahora quieres saber cuál es la máxima resolución que puedes usar. Para saber la máxima resolución en motores de paso, normalmente se usa una técnica llamada micropaso. Entonces queremos saber si nuestro driver nos permite hacer esos micropasos. Entonces vamos a la hoja de datos y miremos. Bueno amigos, tenemos también aquí ya nuestro PDF de nuestro driver de motor de paso. Y micropaseado podemos tener varias formas de encontrarlo. La primera, entenderás que en las partes que te comentaba que tiene la hoja de datos, lo más probable es que esté ya sea en las características, en la descripción o en notas de aplicación o notas de operación donde nos explique el funcionamiento. Entonces vamos a ver si lo encontramos por ahí. Arrancamos por las características. Miren, aquí de una vez nos lo indican, nos indican que él tiene una opción de micropaseado que llega hasta a un 32avo de micropaso. Por acá en la descripción vamos a ver si hablan de ello. Sí, acá también nos dicen, mira, que en ese modo lo que sucede es que un paso puede llegarse a dividir en un 32avo. ¿Eso qué quiere decir? Si normalmente un paso de este motor, de este driver, perdón, así que un motor supongamos se moviera un grado, con la técnica de micropasado puede hacer que se mueva un 32avo de grado, es decir, va a ser movimientos muy precisos. Esto es súper importante cuando manejas impresoras 3D, CNC, etcétera, y además reduce el ruido de tu motor. Entonces ya encontramos aquí esta información. ¿Qué otra cosa podemos buscar en otras de aplicación? Vamos a verlo. ¿Cómo? Control F, Applications. Mira, Application and Implementation. Vamos a ver qué información hay por acá, si de pronto nos llega a servir. Entonces nos dice que miren, esta es precisamente una aplicación donde vamos a usar la técnica de micropaseado. Nos hablan precisamente de que el movimiento es más suave y es más preciso, por supuesto. Vamos a ver qué otra información nos dicen acá. Miren, el paso de este motor a full escala es de 1.8 grados y con micropaseado quieren dividirlo en un micropaseado de 8, es decir, de 1/8 de esto. Entonces empiezan a detallarnos cuál es el procedimiento, cómo se mide la frecuencia para sacar los datos
tanto de corriente como de tensión, etcétera. Y finalmente nos indican que vayamos por acá a una tabla. Vamos para la tabla. En esta tabla, amigos, miren, en esta tabla encontramos los índices de micropaseado. Entonces nos dicen cuál es la configuración de los modos, cómo se setean, y finalmente en la tabla cómo funcionan, cuál es la corriente que se está consumiendo en la bobina A, en la bobina B, y cuál es el ángulo que se está moviendo. Entonces, como ven, amigos, de encontrar la información así es muy fácil cuando la sabemos. Si solo ponemos en un principio micropaseado, pues lo que ustedes van a ver es que las búsquedas son muchas. Entonces, si nosotros vamos aquí al inicio, miren cuántas búsquedas hay de micropaseado. Entonces de pronto no es la información tan precisa. Así que cuando tú sabes qué información es la que estás buscando y ya sabes con lo que te he contado en qué secciones puede estar, vas a encontrar la información de una manera mucho más rápida. Como ven, amigos, de esta forma es muy fácil encontrar la información técnica puntual que están buscando. Y para facilitarle un poco más las cosas, les vamos a dejar abajo un link de nuestro blog donde vamos a poner esta información precisamente de qué partes tiene la hoja de datos, para que sepas dónde buscar y cuáles son las palabras que debes poner en tu buscador. Por supuesto, las palabras en inglés que vas a poner en tu buscador para que encuentres la información de una manera mucho más rápida. Amigos, hasta aquí el video de esta semana. Esperamos que les haya gustado y sobre todo que les sea de utilidad. Si tienen compañeros que trabajen en la parte electrónica, que estén estudiando o que sean de carrera afines, que no manejen este tema y crean que esta información puede ser importante para ellos, por favor, compártala. La idea de estos videos es precisamente difundir información sobre electrónica para que sea mucho más fácil implementar tecnología. Amigos, hasta aquí el video de esta semana. Esperamos que les sea de mucha utilidad. Y si conoces a gente que estudia electrónica o carreras afines o gente que no maneje esta información técnica y crees que le pueda servir, por favor compártelo. Ya sabes, la idea de nuestro canal es difundir información sobre tecnología, sobre todo de electrónica, robótica y sistemas de control, que puedan hacer que estos desarrollos en Latinoamérica puedan ser más fáciles y sean una realidad. Recuerden que siempre los invitamos a que no solo seamos consumidores de tecnología, sino que nosotros mismos la podamos producir. Si el video te gustó, por favor dale like. Si no te has suscrito a nuestro canal, te invitamos a hacerlo y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas nuestros videos. También te dejo por acá nuestras redes sociales, donde todo el tiempo estamos compartiendo contenido sobre robótica, electrónica y sistemas de control. Muchas gracias por ver nuestros videos y que tengan un feliz día.